Bendiciones a todos. Gracias una vez más por acompañarnos, por estar con nosotros, para que todos juntos adoremos y glorifiquemos el santo y poderoso nombre de nuestro Dios eterno, el que vive por siempre, por los siglos de los siglos. Vamos a cantar y yo le invito a que lo haga con gozo, le invito de que todo esto que vaya a cantar sea con el corazón, sea con un agradecimiento al Dios eterno que nos da todo lo que necesitamos, el dador de la vida. Así que vamos a cantarle. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con la alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Amén. Él es el poderoso de Israel, el Dios fuerte, el Dios eterno. Alábele al Dios porque vive, bendito, el bendito Dios todopoderoso, Dios Padre eterno. Vamos a seguir adorando el nombre de Dios. Nuestro gozo está en Cristo. Él es el camino, vida y la verdad. Por Él nos hemos reunido. Él es el motivo de nuestra adoración. Poderoso y majestuoso es Cristo. Solo a Él exaltaremos hoy.
nos gloriamos, bendito Jesús. Nos gloriamos, bendito. Santo, santo es su nombre. En estos momentos, bendito Dios Todopoderoso, es donde nos damos cuenta más y más de su fidelidad, que nunca nos ha abandonado, que ha estado siempre con nosotros en todo tiempo difícil, que no nos ha abandonado, bendito Dios eterno. Y por ello es que queremos declarar de que su fidelidad es grande, es buena y es eterna. Gracias, Jesús. Dios es incomparable. Lo miramos en todos los días al mantenernos con vida, bendito Dios. Grande es su fidelidad. Levante su voz y dígalo una vez más: tu fidelidad. Su fidelidad.
Confiamos en esa fidelidad, Padre eterno. Con el simple hecho de respirar nos damos cuenta de que somos bendecidos día a día, de que no nos abandona. Su fidelidad es grande, es buena, bendito Dios. Gracias por esa fidelidad, Padre eterno, que a cada día recibimos. Gracias por tanto amor, por tantas misericordias que son nuevas cada mañana, bendito Padre celestial. Muchas gracias, muchas gracias. Le adoramos, bendito Jesús. Le adoramos, bendito Cristo. Sea por siempre exaltado. Muchas gracias, bendito Jesús. Amén. Buenos días, querida iglesia, y muy feliz día a todos los padres. Hoy estamos celebrando el Día de Paz de los Padres aquí en este país, así que queremos desearles una bendición muy especial de parte de nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial, a cada uno de ustedes en este día especial. Y para celebrarlo, las hermanas del Ministerio de Mujeres han decidido tener un pequeño obsequio para nosotros esta tarde en la iglesia. Entre las 3 y las 5 de la tarde ustedes pueden pasar al mismo sistema así de drive-thru. Todos los padres están invitados a venir y habrá algo especial para ustedes esta tarde aquí en la iglesia entre las 3 y las 5 de la tarde. Hoy continuamos con nuestra serie Una Iglesia Ejemplar y quisiera comenzar esta mañana hablando acerca de la importancia del liderazgo en una iglesia que quiere ser una iglesia ejemplar. Los líderes calificados son claves para la iglesia. Una iglesia ejemplar es una iglesia que tiene líderes calificados. Para que la vida de una iglesia sea saludable, es necesario que tenga líderes que sean saludables espiritualmente. Los líderes de la iglesia son el ejemplo a seguir para el resto de la congregación. La iglesia necesita líderes que hagan la voluntad de Dios para poder ellos hacer la voluntad. Líderes que aman y que conocen a Cristo para que la iglesia también pueda amar y conocer a Cristo. Líderes que discipulen y edifiquen a los miembros de la iglesia. Líderes que sigan creciendo en su vida espiritual para que la iglesia también pueda crecer en su vida espiritual. La salud de la iglesia corresponde a la salud del liderazgo. Si el liderazgo es saludable, muy probablemente la iglesia también va a ser saludable. Si el liderazgo es ejemplar, entonces la iglesia va a ser ejemplar. Los que tienen la responsabilidad principal son el grupo que el Nuevo Testamento llama obispos, ancianos o pastores. Los 3 nombres se refieren a un mismo grupo o función dentro de la iglesia. Así que para comenzar, me gustaría que oráramos juntos para que el Espíritu Santo pueda guiarnos a la verdad de su palabra. Oremos. Soberano Dios, gracias. Gracias por habernos reunido esta mañana, aún en nuestros hogares, reconociendo que este es el plan que tú tienes para tu iglesia en estos momentos. Te agradecemos, Señor, por las iglesias alrededor del país que ya están reuniéndose y te pedimos, Señor, que tú protejas cada congregación de contagios de esta pandemia que estamos viviendo y que por el contrario, Señor, tu iglesia pueda continuar afirmándose alrededor del país y alrededor del mundo. Mientras tanto, nosotros, Señor, con gratitud en nuestros corazones, nos preparamos para abrir tu palabra en esta mañana y deseamos que seas tú el que nos dirija a la verdad que allí encontraremos. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Ok, yo quisiera comenzar esta mañana desafiando a los hombres. Recuerdan que les dije que ya habíamos hablado de las mujeres en los 2 domingos anteriores. Hoy quisiera comenzar desafiando a todos los hombres. Si tú eres un hombre que ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal, si tú te llamas cristiano, si tú amas a Dios y quieres servirle, las cualidades y virtudes que veremos en este pasaje que estudiaremos hoy son el ideal al cual tú deberías aspirar.
Los requisitos para los líderes que vemos hoy, creo yo que son cualidades de carácter que todo hombre de Dios debería aspirar a tener. Así que lo que hablemos hoy es para todos los hombres que se consideran hijos de Dios. Veamos los pasajes que vamos a estar estudiando en esta mañana. Son dos básicamente, porque tanto a Timoteo como a Tito el apóstol Pablo dio instrucciones acerca de cómo deberían ser los líderes. Así que quisiera que viéramos esos dos pasajes. El primero está en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierna bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de fuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es una lista amplia la que el apóstol Pablo nos da aquí en este pasaje, y recordemos que ese fue parte del propósito por el cual Pablo dejó a Timoteo ahí en Éfeso como pastor. En el capítulo 1 vimos que el énfasis que le hace a Timoteo acerca de guardar la sana doctrina, cuidar la sana doctrina, enseñar la sana doctrina. En el capítulo 2, él habló acerca de cómo debe ser el servicio de adoración en la iglesia, y dio instrucciones a los hombres e instrucciones a las mujeres. Ahora, en este pasaje, él nos va a hablar acerca de cuál es el papel del liderazgo, cómo deben ser los líderes de la iglesia, y va a hablar en este pasaje más adelante de los diáconos también, y posiblemente diaconisas, y va a terminar con una exhortación a Dios. Casi las mismas instrucciones dio él a Tito en el capítulo 1, versículos 5 al 9. Leamos ese pasaje. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Vemos aquí entonces que el apóstol Pablo da instrucciones muy similares a Tito, que estaba en la isla de Creta, acerca de la responsabilidad que tenía él de seleccionar los líderes de la iglesia. Entre las dos listas, la que vimos en 1 Timoteo y esta de Tito, hay 22 características que son las que distinguen a el líder cristiano. Así que quizá valdría la pena comenzar tratando de investigar cuál es el ministerio de los ancianos. ¿Cuál es el ministerio que un anciano debe ejercer en la iglesia? Comencemos diciendo que Jesucristo es la única cabeza de la iglesia. Él es la única autoridad máxima en la iglesia. Él fue el que prometió que Él iba a edificar la iglesia, y eso es lo que Él ha estado haciendo a lo largo de los siglos. Sin embargo, Dios ha confiado en algunos hombres para ponerlos como líderes de las congregaciones locales, y estos hombres deben tener estos requisitos que el apóstol Pablo nos menciona aquí en este pasaje. Algo que queda claro también en el Nuevo Testamento es que esta labor de dirigir la iglesia no es para una sola persona en particular. Si ustedes se fijan, los dos pasajes hablan de ancianos en plural, son varios, no solo uno. Hay muchos beneficios al dirigir la iglesia con un grupo de hombres. Estos líderes deben compartir el ministerio, y por lo tanto se va
a complementar el uno al otro, porque no hay una persona que pueda tener todos los dones espirituales. No hay una persona que pueda tener todas las habilidades posibles. No hay una persona que lo sepa todo. Entonces, entre más completo sea el equipo, mayor beneficio va a haber para la iglesia. Porque si son varios, entonces hay diferentes dones, diferentes habilidades, y tienen que aprender a trabajar juntos. Eso produce humildad en el carácter de la persona y nos deja ver que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Promueve la humildad, la hermandad y un espíritu de servicio y unidad que son características de una iglesia ejemplar. Ahora, ¿cuál es la función de los ancianos? ¿Cuál es el ministerio de los ancianos? Repasemos nuevamente qué fue lo que dijo Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice así: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Ahora, muchos se han confundido con esa palabra obispo, que significa, en un momentito les voy a explicar las diferencias, porque si vemos el pasaje de Tito, el apóstol Pablo ahí los llama ancianos. Miren lo que dice Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Y como les dije en la introducción, obispos y ancianos se refieren a la misma posición de autoridad en la iglesia. Es la misma palabra, no es la misma palabra en el idioma original, pero están hablando de la misma función dentro de la iglesia local. Así que en cierta medida son intercambiables, obispos o ancianos. ¿Cuál es la función de los obispos y ancianos o ancianos? Es pastorear a la iglesia. Miren lo que dijo el apóstol Pablo dirigiéndose a los ancianos que estaban en la iglesia de Éfeso, que es donde él mandó a Timoteo. Interesantemente, Éfeso tiene la característica de ser la iglesia que el apóstol Pablo pasó más tiempo. Él pasó un poco más de 2 años en la iglesia de Éfeso. Y cuando él decidió salir de ahí, cuando él decidió retirarse de ahí, él mandó a llamar a todos los ancianos que vinieran y se acercaran a él, y él habló con ellos, y entonces les dice estas palabras en Hechos capítulo 20, versículo 28. Les dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Entonces vemos aquí que los 3 nombres, obispo, anciano, pastor, se refieren al mismo grupo de líderes dentro de una congregación. Los cargos o títulos que se dan son anciano o obispo. La función de los ancianos y obispos es pastorear. El obispo quizá es la palabra, el trasfondo de la palabra es de la cultura griega, y tiene la idea de supervisor, sobreveedor, velar, vigilar, supervisar. Entonces tiene origen griego. La palabra anciano, por el contrario, tiene origen hebreo o de la religión judía, porque los ancianos eran los líderes de la sinagoga. Y obviamente era una posición de madurez y sabiduría. En el Antiguo Testamento los ancianos eran los jueces de la ciudad y ellos se sentaban en las puertas de la ciudad a juzgar los casos ahí, así que hablaban de experiencia, conocimiento, sabiduría. Y la palabra pastor viene de la figura del campo, un pastor de ovejas que cuida, alimenta, protege, guía a un rebaño de ovejas. Ahora, como mencioné en ese pasaje, la función entonces de los obispos o ancianos es pastorear. Volvamos a leer nuevamente Hechos 20, 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Este pasaje enfatiza que la primera responsabilidad de los ancianos o los pastores
o los obispos en la iglesia es cuidarse a sí mismo. Tened cuidado de vosotros, le dice Pablo a este grupo que se había reunido ahí para despedirle a él. Y eso habla de la importancia que cada líder cristiano debe dar a su propia vida espiritual. Cada líder cristiano es responsable por crecer y aprender más en su fe. Cada líder cristiano debería estar procurando avanzar más, profundizar más en el conocimiento de Dios y su palabra. Y eso habla de la importancia que hay en cuidarse a uno mismo, porque si uno no se cuida a uno mismo, uno no puede cuidar a los demás. Y ese es el segundo paso, dice, tener cuidado de vosotros y de toda la grey. Es responsabilidad del líder cuidar a la iglesia de Dios. Ahora, porque es de suma importancia este papel de liderazgo, es que se dan requisitos muy altos. Y porque es de suma importancia para la iglesia, es que es importante reconocer la función del Espíritu Santo. Porque el pasaje aquí en Hechos dice, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Así que no solo hay condiciones de carácter que se deben cumplir para esta posición de liderazgo, sino que también está la función del Espíritu Santo capacitando a aquellos que van a servir. Y como dije en la introducción, se mencionan 22 características que estos líderes deben tener. Son cualidades personales de carácter que se reflejan en la vida en el hogar y en la vida fuera del hogar. Para Dios es más importante el carácter que las cosas externas. Para Dios es mucho más importante la integridad de la persona que sus títulos académicos, que su estatus social, que la cantidad de sus posesiones materiales, que la influencia que él pueda tener en el mundo fuera de la iglesia. Lo más importante para Dios es el carácter, el corazón de la persona. Por eso es que se van a enfatizar estas cualidades. Y estas cualidades hablan mucho de cómo es que el siervo de Dios debe ser, cómo es que los líderes de la iglesia deben cuidar de la iglesia. Y como vemos en este pasaje de Hechos, cuidar de la iglesia, que es de Dios, no de la persona, dice, la cual Él compró con su propia sangre. La iglesia le pertenece a Dios y Él ha confiado en hombres para que la cuiden, para que la preserven, para que la iglesia crezca. Por eso es que es tan importante las cualidades de carácter que Él enseña. Entonces, la responsabilidad principal de los líderes y de los ancianos es pastorear la grey de Dios. Miren cómo pone el apóstol Pedro, esta responsabilidad en 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice así, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Vemos aquí en ese pasaje entonces que el apóstol Pedro describe cuál es o cómo es que los ancianos o pastores u obispos deben cumplir con su responsabilidad de pastorear, de cuidar la iglesia. Obviamente dice velar, cuidar, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. Ahora, dice que lo deberíamos hacer voluntariamente, no por obligación, no a la fuerza. Dios quiere que tengamos el deseo de hacerlo, no que nos estén obligando. También dice que no debe ser por avaricia o por deseo de tener ganancia personal, sino que exclusivamente por el deseo de servir a Dios sirviendo a su pueblo. Tampoco debe hacerse autoritativamente, mandando, metiendo miedo, haciendo solo lo que uno quiere, sino que por el contrario hay que liderar con el ejemplo.
Quizás sería bueno que paráramos aquí y empezáramos a reflexionar en eso, porque creo que aquí en este punto es donde se empieza a distinguir una iglesia ejemplar, una iglesia sana, con otras iglesias que desafortunadamente se han apartado del camino, y eso cae en la clase de liderazgo que estas iglesias tienen. Tristemente, escuché de un caso de una iglesia que el líder justo antes en el momento en el que estaba comenzando esto de la pandemia, que ya no nos podemos reunir en la iglesia porque se declaró que todos se cierran esos edificios, etc. El líder de esa iglesia, imagínense qué fue lo que hizo. Puso un mensaje en las redes sociales diciendo, estamos en cuarentena, no podemos reunirnos en la iglesia, pero vamos a seguir orando por ustedes. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Cuidando por el rebaño de Dios, orando por la condición de ellos. Pero después tenía esta nota. Si quiere que oremos por usted, envíenos su petición junto con el comprobante de haber dado su ofrenda del banco, y ponía las cuentas ahí del banco. Y lo primero que dice el apóstol Pedro en este pasaje, no por la avaricia del dinero. Este pastor estaba condicionando el orar por los miembros de su iglesia por las ofrendas que ellos pudieran dar. Y eso, mis hermanos, creo que es una vergüenza tremenda. Aquí en nuestra iglesia, Iglesia Libre en Cristo, que es parte del ministerio de Hillside, yo no soy el único líder. El grupo de ancianos y pastores de Hillside somos 13 en total. 7 que somos vocacionales, es decir, que nos dedicamos a tiempo completo al ministerio, y 6 que son líderes electos por la congregación para representar a la congregación, y entre los 13 somos los que dirigimos a la iglesia. Yo no soy el más importante, sino que soy uno como ellos, y tratamos de trabajar juntos. Ellos me piden cuentas, yo contribuyo en también que estemos enfocados en lo que el Señor quiere llamarnos a hacer. Pero en ningún momento soy yo el responsable de tomar decisiones, ni se hace lo que yo quiero. Y eso creo que tiene que ver con el concepto de liderazgo múltiple. Estoy orando también para que pronto pueda haber más hermanos de nuestra congregación hispana en el grupo de ancianos de toda la iglesia, porque somos una sola iglesia. Así que muy probablemente en el próximo ciclo de elecciones, yo espero que ya pueda haber más representación del ministerio hispano en el grupo de ancianos. Pero también tratamos de cuidarnos las espaldas en el sentido de que ninguno de nosotros maneja directamente dinero. Ni siquiera sabemos la cantidad que la gente ofrenda. Nosotros solo presentamos la palabra de Dios, animamos a los hermanos a cumplir con su responsabilidad de ofrendar, pero hay otro equipo aparte que se encarga de administrar esos fondos, y ninguno de nosotros tiene firma en la cuenta de cheques de la iglesia. Ninguno de nosotros puede gastar el dinero de la iglesia libremente. Nosotros tampoco nos quedamos con una parte de las ofrendas como nuestro salario, sino que ese mismo grupo de ancianos y el liderazgo de la iglesia son los que determinan cuál es el salario que nosotros vamos a ganar, porque queremos cuidarnos las espaldas de este tema, que nadie nos pueda acusar de que estamos haciendo esto solo por amor al dinero. Tampoco tratamos de ser autoritativos. Yo he escuchado de otras iglesias en las que los pastores, no sé por qué razón, por temor, por ignorancia, le meten miedo a la gente. Y casi que les dicen, si usted no me obedece, va a perder su salvación. Y eso en ninguna parte de la Biblia está escrito, sino que por el contrario, nosotros tratamos de liderar con el ejemplo. Nos sometemos a otro grupo de líderes y tratamos de ser el mejor ejemplo posible. Ahora, aquí es donde yo quisiera comenzar desafiando a todos los hombres, porque el primer versículo del capítulo 3 de 1 Timoteo dice esto: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Si ustedes se fijan, aquí el apóstol Pablo, al comenzar esta sección que habla sobre el liderazgo,
Comienza otra vez con esa frase que ya vimos allá en el capítulo 1, palabra fiel, palabra digna de confianza. Esto que voy a decir a continuación vale la pena que lo escuches y que lo tomes en cuenta, es la idea de esta palabra. Y luego comienza diciendo, si alguno aspira al cargo de obispo, ya vimos obispo, anciano, pastor, es la misma cosa, buena obra desea hacer. Y yo creo que este es el desafío. Creo que cada hombre que ha conocido a Dios, cada hombre que ha entregado su vida a Cristo, cada hombre que está firme en su compromiso de crecer en el conocimiento de Dios, de conocer más la palabra, está en lo correcto y debería tener como meta llegar a ser un anciano pastor en su iglesia. Buena obra desea hacer, dice, es el mejor deseo que podrías tener. Y por eso él va a mencionar la calidad de vida que deberías vivir para poder aspirar a este cargo. Ahora, el desafío para ti, si has decidido seguir a Cristo, es cultivar cada una de estas virtudes que el apóstol Pablo señala en este pasaje. Tu vida, tu carácter debería reflejar estas cualidades que se mencionan en los siguientes versículos. Obviamente no es algo fácil, pero créeme, vale la pena. Y obviamente hoy no tenemos tiempo para ir por cada una de esas virtudes que se señalan aquí, como mencioné anteriormente, son 22 de ellas, sino que vamos a empezar a ver eso más detenidamente el próximo domingo y vamos a entrar en detalle de qué significa para tu vida y cómo puedes tú como hombre honrar a Dios cultivando esas virtudes en tu vida. La primera de ellas dice, es necesario que sea irreprensible. Y la idea de eso es que no haya cola que se le pueda machucar, que no haya, la figura es como de una olla, imagínense una olla de esas grandotas para hacer tamales, que no tuviera agarraderas, que no haya de dónde se le pueda agarrar. Esa es la idea de irreprensible, que no se le pueda acusar de nada. Y eso en cierta medida resume todo lo que el apóstol Pablo va a enseñar. El precio obviamente es alto. Si quieres ser líder de la iglesia, el precio es alto. Pero te puedo prometer o puedo comprobar con ejemplos de la vida real que si tú como hombre decidieras cultivar las virtudes que el apóstol Pablo menciona en estos pasajes, las leímos al inicio, ustedes recuerdan lo que leímos, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, etcétera, etcétera. Toda la lista que se da. Si nosotros nos esforzáramos como hombres en cultivar esas cualidades, esas virtudes que el apóstol Pablo menciona, nuestras vidas serían diferentes. Y los que más beneficiados saldrían sería tu esposa y tus hijos. Y después tus vecinos, tus compañeros de trabajo, la ciudad misma, la iglesia en particular podría ser un gran lugar, una iglesia ejemplar, así como estamos en la serie. Así que ese es el desafío para ti. Y hoy que es el Día del Padre, yo quisiera desafiarte de esta manera, hermano. Vuelve a leer estos pasajes. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Mira la lista de virtudes que el apóstol Pablo señala en ese pasaje. Como mencioné, el próximo domingo vamos a entrar ya de lleno y en detalle qué significa cada una de esas cosas. Ora al Señor y haz el mejor esfuerzo para poder ser un hombre como lo describe este pasaje de la Escritura. Obviamente, si tú llegas a ser como un hombre como el que describe el apóstol Pablo aquí, la iglesia va a ser muy beneficiada. Pero lo mejor de todo será tu familia será muy beneficiada. Ese es el mejor regalo que puedes darle a tu esposa y a tus hijos.
ser un hombre como Dios espera que los hombres que están en la iglesia sean. Oremos. Soberano Dios, gracias. Gracias por el desafío tan grande que tú nos das, al habernos salvado, al habernos rescatado, al habernos dado nueva vida. Ahora, Señor, ayúdanos a anhelar esta buena obra de ser un anciano, un pastor de una iglesia o de esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestra vida, no solo adquiriendo conocimiento de la palabra, sino cultivando estas virtudes de carácter que tú anhelas de cada uno de tus hijos. Permite, Señor, que al tratar de vivir esas vidas irreprochables, nos acerquemos más a ti y nuestra familia sea bendecida, nuestra esposa sea bendecida, nuestros hijos tengan un ejemplo digno de imitar, pero sobre todo, Señor, que tu nombre sea glorificado en nosotros y a través de nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús lo pido. Amén. Bueno, así comenzamos el desafío para los hombres. El próximo domingo estaremos viendo los detalles que en esta serie Una Iglesia Ejemplar queremos enseñar a cada uno de ustedes, y que la iglesia, nuestra iglesia, puede llegar a ser una iglesia ejemplar. Ahora, quisiera recordarles antes de despedirnos esta mañana, síganos en las redes sociales. Esta semana creo que sí ya terminaré el app que estoy desarrollando de la iglesia, así que lo puedan descargar de su tienda favorita. Y esta tarde no lo olviden, los padres, entre las 3 y las 5, los esperamos aquí en la iglesia. El Ministerio de Mujeres tiene algo para ustedes. Que el Señor les bendiga.